Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de El Buscador. El año pasado, en el 2022, se pasó una barrera muy triste, la de 4.000 personas que se quitaron la vida en España. Era la primera vez en la historia que más de 4.000 personas se suicidaban. Y es un problema que parece que está creciendo. Algunos decían, no, pues por el tema del confinamiento, el COVID, bien, pero es que ya viene creciendo desde hace tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? A mí por lo menos me preocupa especialmente, como me imagino que a ustedes, el tema de los jóvenes. Ese aumento de suicidios en adolescentes y en jóvenes que no encuentran un motivo para seguir viviendo o que encuentran una soledad terrible o un miedo o ante la vida, lo que sea, y se acaban quitando la vida. ¿Qué podemos hacer? Pues para eso hemos traído a un experto en este tema, Javier Díaz Vega, que tiene este libro, Entre el puente y el río. Sé que a más de uno de ustedes les sonará esto de Entre el puente y el río, más de uno de ustedes sabrá a qué hace referencia. Si no, luego de todas formas lo explicaremos. Y tiene como subtítulo Una mirada de misericordia ante el suicidio. Y estamos aquí en la Universidad Francisco de Vitoria con su autor, Javier Díaz Vega. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas, ¿qué tal? Pues fenomenal. Aquí en tu casa, porque eres profesor, bueno, estás aquí en la Francisco de Vitoria, eres licenciado en psicología, estás en el Instituto de ¿Y Desarrollo persona? de Sí, Persona eso es. y llevas además toda la parte dedicada al suicidio, ¿verdad? Ese es un poco tu papel en esta universidad. Bueno, yo soy docente del proyecto Aprendamos a Amar de Educación Afectivo-Sexual y estamos a expensas ya de sacar a la luz, de dar a luz un curso online sobre prevención en autolesiones y suicidio para adolescentes. Queremos prevenir esta conducta que, como bien decías, tanto viene preocupando a padres, a profesores, y hemos dirigido nuestra mirada y esfuerzos de intentar comprender y dar a conocer esta conducta y cómo detectarla para prevenir y acompañar. Y además creo que estás teniendo un éxito de aceptación bárbaro este curso online. Creo que tenéis ya un montón de inscritos. Bueno, la verdad es que se está difundiendo y ya sea por el boca a boca y por el deseo de afrontar esta realidad, por muy dura que parezca, están dando muchas expectativas que esperamos cumplir con creces. Hombre, seguro. Y yo espero que esta entrevista también. Vamos a ver, yo me imagino que cuando. Si hay algún adolescente o no adolescente, da igual, que se mete en YouTube y pone suicidio y le sale este vídeo, pues ojalá que seamos capaces de darle razones, que me imagino que es a lo que tú te dedicas, de por qué vale la pena vivir, Ujú. que su vida tiene un valor, tiene un precio. Eso es lo que queremos conseguir con esta entrevista. Y Javier, tú eres especialista en este tema del suicidio bueno, por tus estudios, evidentemente, y por lo que has estudiado, pero también, lamentablemente, porque, si no me equivoco, el 14 de diciembre de 2009 tú tuviste que enfrentar un episodio terrible en tu vida Ujú. que de algún modo marcó también el inicio de tu vocación a ayudar a los demás en el tema del suicidio, ¿verdad? El 16 de diciembre de 16. 2009, mi madre se suicidó. Eh, yo no soy un experto en conducta suicida al uso. Mm, no tengo una pared de mi casa ni de mi despacho llena de títulos que acrediten una formación. Sí que tengo, lógicamente, una formación, pero antes que una formación, que es la que he intentado volcar en este curso del que te hablaba antes, tengo una experiencia. Y esa experiencia que hace, entre otras cosas, no olvidar la fecha, es una experiencia muy dura, Mm. muy, muy dura y muy frecuente. Tan frecuente que, a pesar del tabú de la sociedad, nos encontramos demasiadas veces como una vivencia vivida en soledad, bajo el estigma, bajo la vergüenza y muchas veces también bajo la culpa. Precisamente, de mi experiencia y cómo pude afrontarlo, ha nacido después, ante la búsqueda de sentido, ante tal sufrimiento, el poder y además querer ayudar a los demás, primero a través de mi experiencia, en el diálogo, después a través del libro y ahora en una dedicación un poco más profesional. Y tú, Javier, cuando ocurre este hecho terrible, tú tienes 22 años, Ujú. estabas prácticamente terminando psicología.
¿A ti de algún modo el tema del suicidio era algo que ya de antes te habías pensado enfocar hacia ahí? No. Eh, en casa cuando éramos pequeños, mi madre desde hacía tiempo vivía con una depresión y ciertamente cuando éramos pequeños, a raíz de un par de intentos, em, surgió en mí un anhelo de querer cuidar a mi madre de una forma especial, ¿no? Y de ahí, pues bueno, surge la típica, porque es muy típico, ¿no? Que los niños quieran ayudar a sus padres, quieran cuidar de ellos, quieran curarlos, pues ese deseo de curar, ¿no? Y la idea de, bueno, pues estudiar psiquiatría, psicología, pues sí que recuerdo que de pequeño algo así me llamaba la atención, luego fui creciendo, hubo mucho discernimiento vocacional de muchas cosas, pero creo que a partir del primer momento en el que yo empecé a estudiar psicología, em, me iba dando cuenta de que mi labor, por más, por mejores notas que pudiera sacar o por más que pudiese formarme profesionalmente, no era ser el terapeuta de mi madre. A mí me tocaba ser el hijo. Y en medio de esta certeza que tenía que asumir con cierto dolor y frustración de cómo poder ayudar, pues sobrevino el suicidio. Claro. ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza en ese momento cuando ocurre? Y también, ¿qué es lo primero que suele pasar por la cabeza de las personas cercanas cuando alguien se ha suicidado? ¿Es un tema de culpabilidad, frustración, un poco de todo? Pues aparecen muchas preguntas. Yo recuerdo estar en el hospital porque mi madre, en un primer momento parecía poder seguir adelante, pero ya en el hospital, nos comunicaron la tragedia, ¿no? Em, y sí recuerdo como una tensión muy fuerte emocional, un dolor muy grande y sobre todo, cómo enseguida empezaron a aparecer preguntas, por dirigidas hacia mi madre, dirigidas hacia Dios, dirigidas pues, a una realidad, pues, eh, que te aplasta, porque es que Claro, no hay una manera, humana de sobrellevar bien ese claro, momento. De hecho, hay muchísima gente que ante un suceso así, la reacción inevitable es el shock, es estar completamente, fuera de sí y es algo que puede incluso durar varios días, ¿no? En mi caso no hubo tal shock, pero sí que iban sucediendo los acontecimientos, todo además muy rápido por los trámites, el anatómico forense, el tanatorio, al día siguiente el funeral. Tanto es así que es muy difícil pararse y cuando te paras pues no quieres parar porque realmente es cuando esos pensamientos, esas preguntas que no parecen tener respuesta porque no tenemos todas las respuestas, aparecen de una forma repetitiva y dolorosa. y Javier, ¿por qué una persona se suicida? Sé que no hay una única respuesta, evidentemente cada uno tendrá la suya, pero digo, ya entrando, si quieres más, digamos, en tema clínico, ¿no? Y en la experiencia que has tenido con distintos casos. Yo recuerdo en alguna entrevista que he leído y he visto contigo que, que tú dices que a lo mejor falta todavía sensibilidad en la sociedad porque todavía muchas veces se culpabiliza, ¿no? Se culpabiliza a la Ujú, persona que se ha suicidado o al entorno, o hay gente que todavía dice que fue un tema de cobardía o ujú, de no enfrentarse a la vida. Luego se ha visto que no, que hay muchas veces que es un tema de una enfermedad. Y ujú. entonces, me imagino que no hay una sola causa, evidentemente, pero ¿qué le puede llevar a una persona al final a decir, mira, lo dejo todo y me suicido? Mm. Los expertos hablan de que siempre el suicidio es una realidad multicausal y a veces es relativamente sencillo establecer unos porqués, no razones, sino sobre todo causas, cosas que están alrededor de una persona que al final da ese paso, ¿no? Y toma esa decisión definitiva a problemas temporales, aunque muchas veces cronificados en mucho tiempo, ¿no? Como Mm. puede ser, en el caso de mi madre, una enfermedad, un trastorno mental sobrellevado y posiblemente mal acompañado durante muchos años, ¿no?
Existen causas de tipo neurológico, de tipo psicológico con estos trastornos, causas sociales que pueden tener que ver con el desarraigo familiar, las rupturas amorosas fuertes, las dificultades económicas que a veces sobrevienen a mucha gente y le hacen entrar en una especie de bucle de O desesperación de en el cual pánico, ¿no? Muchas no veces. ven, efectivamente, pánico, no ven otra alternativa, ¿no? Hay muchos mitos, muchas ideas erróneas alrededor del suicidio, ¿no? Indicar siempre una sola causa puede ser erróneo y además peligroso porque implica también a veces responsabilizar directamente al suicida de su propia conducta, cuando muchas veces es algo que le ha conllevado tanto a perder la libertad, perder la voluntad, que si ni siquiera le hemos dado como sociedad otra alternativa, encima no podemos culparle Claro. tampoco, ¿no? Otros mitos hablan de que ha sido cobarde o ha sido muy valiente. Ambos son muy peligrosos porque hacen una valoración moral que, que yo creo que a ningún ser humano le toca, porque no es nuestro lugar juzgar, porque no podemos conocer todas las circunstancias, el interior, lo que puede mover a una persona a querer acabar con todo. Oye, de todas formas sí que estamos viendo, como hemos dicho al principio, en España por primera vez se ha rebasado la cifra de 4.000 suicidios el año pasado, 2022. Parece que va creciendo. Cada vez hay más políticos que, sea con un fin electoralista o sea con una verdadera preocupación o una mezcla de ambas, hablan del tema de destinar más recursos y de preocuparse más de estas cosas y tal. Pero ¿por qué está creciendo? Ha tenido que ver también, han dicho muchos especialistas, el tema del confinamiento, del COVID, tal, tal, tal. Pero por qué está cada vez subiendo más este número de suicidios en España y en otros países? Yo creo que no tenemos una respuesta clara, pero sí que hay indicios que alertan de que hay cosas que fallan en la sociedad. Más que cosas que fallan en la sociedad, hay una sociedad que está fallando. Estamos fallando efectivamente en la prevención a nivel sanitario. Tenemos una atención primaria que en todo el país da risa. Da risa, una risa Una risa triste, sarcástica, una claro. risa que dan ganas más bien de llorar, ¿no? Tenemos unos recursos de atención muy limitados. Tenemos una cultura que quizá en muchos aspectos no deja de normalizar el que se pueda acudir al psicólogo cuando hay un problema, ¿no? Yo siempre digo, un dolor de muelas al dentista, un dolor de cuello al fisio, un dolor de vida, ¿a dónde vas? Porque hace unas cuantas décadas, y todavía hoy se hace afortunadamente, se acudía al sacerdote. Otro gran problema es que hoy en día pues tampoco hay muchos, ¿no? Ahí creo, no sé, no tengo cifras, pero hay más psicólogos que sacerdotes Ah, seguro, y aquí seguro. todavía no hemos dado una buena solución al problema. A nivel educativo, por ejemplo, faltan muchos recursos a los departamentos de orientación, formación a los docentes. Hay muchos factores que pueden ayudar a entender que la sociedad no está bien preparada para afrontar determinados sufrimientos que a nivel psicológico pueden ir afectando a muchísimas personas de diferentes edades, porque por más que pues, ya sea en el curso nos centramos en la adolescencia o mucha gente vea como en la juventud esto sea un problema alarmante, también es muy alarmante ver que 2/3 de suicidios en España los cometen hombres y no tenemos una respuesta clara ante ello, que hay un creciente suicidio en personas que están en edad, en la tercera edad, y eso también es un problema que hay que afrontar. Y luego muchos Existen, adolescentes también. Es que efectivamente, a mí, fíjate, me llama, cualquier caso es un drama, por supuesto, mm, ¿no? Pero que un chico o una chica de 15 años de repente, pues no sé, pues decida poner fin a su vida, joder, digo, eh, o sea, que más, bueno, que más, pues seguro que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero con 15 años, ¿qué le habrá pasado a este chico, a esta chica? Muchas veces ya lo sabemos por tema de acoso escolar, por el tema de que es una persona que no se siente querida, aceptada, y luego, por supuesto, de nuevo, el tema enfermedad, ¿no? Pero como es especialmente duro, ¿no? Con adolescentes. Y también está creciendo. y da mucho vértigo, porque además, como te decía, los 4.000 suicidios al año, que
asustan, no son datos, son personas. A mí me ha pasado muchísimo de hablar del suicidio de mi madre y mano levantada, cara triste, te quiero contar una cosa después. Gente que lo ha vivido. O sea, la gente se abre cuando Que tú la cuentas... gente efectivamente. Y qué necesario es que siga sucediendo esto. Y como tú decías, es muy importante no ver simplemente la herida, no ver simplemente el hecho que ya es grave por sí, sino el que lo está viviendo, el que lo está sufriendo. ¿Qué le puede llevar a un adolescente, a una persona joven que, como decimos, tiene toda la vida por delante, a no querer tener nada más por delante? ¿Cómo será su vida, no? Un desarraigo con respecto a la familia, una falta de sentido vital, una falta de pertenencia con respecto a sus iguales, muchas veces que ya no es simplemente una falta de pertenencia, sino de que te toca pertenecer en una clase donde sufres un problema tan difícil como puede ser el bullying, el acoso escolar. Es decir, que donde te toca estar y ser aceptado, seas rechazado, es un problema, y es un problema que evidentemente hay que detectar y detener a tiempo, ¿no? No solo en lo urgente, sino en lo importante que es todo alrededor de esa persona, ¿no? La baja autoestima, que hoy en día también acusa mucho a nuestros adolescentes, las dificultades que se añaden por el uso excesivo, por no decir abuso, de redes sociales, de internet, que también pueden estar incidiendo en la conducta suicida, en las autolesiones, por medio de los retos virales, que también son un problema creciente. Los retos virales. Sí. ¿A qué te refieres con eso? Pues los retos virales son pues una especie de retos, digamos, demandas que hacen los adolescentes entre sí, o alguien un poco más mayor que busca que muchos adolescentes o muchas personas a través de las redes sociales se sientan pertenecientes a algo y tienen que cumplir una serie de metas. O sea, pero Y estas metas pueden ser tirarse agua por la cabeza. Sí, eso, bueno, yo me acuerdo del reto del cubo, pero que eso aparentemente no. Pero es que hay otros retos que están hablando de conductas autolesivas. Cuando no, incluso hay retos que han podido llegar a incidir y a incitar al suicidio. Así. Ahora que hablas, Javier, de este tema de la educación, tú en tu doble faceta, por un lado de psicólogo y también de maestro, de docente, yo esto es una opinión personal, yo tengo un concepto relativamente malo, o no, por no decir muy malo, de muchas de las técnicas educativas actuales, especialmente el constructivismo y todo esto, ¿no? O sea, a mí me ha llamado la atención cuando siempre que he ido a algún congreso, alguna conferencia de tema educativo, se habla mucho de los métodos, de las disciplinas, de las competencias, y se habla poco del alumno. Y entonces todo es como ver cómo equipas mejor mejor al alumno, pero no se habla del alumno, ¿no? Y esto me recuerda a una película de Robin Williams, que precisamente lamentablemente se suicidó, la película de Patch Adams, que a mí hay un pasaje, una parte que me gusta mucho. Patch Adams es un estudiante de medicina y está, bueno, pues en una facultad muy competitiva de medicina, y van a hacer prácticas a un hospital con un prestigiosísimo médico, ¿no? Y entonces ven a un enfermo en una camilla y se ponen los 15 o 20 alrededor del enfermo, y el médico empieza a hablar de un modo totalmente impersonal. Bien, el paciente presenta un cuadro, no sé cuándo, no sé qué, y el paciente está así como asustado viendo a toda esta gente, y le empiezan a hacer preguntas, ¿no? Los alumnos. Oiga, ¿y usted practicaría con él un no sé qué método, no sé qué, o no sería mejor tratarle con no sé cuánto? No sé, y el hombre lo va respondiendo, y el paciente está el pobre mirando, y de repente Patch Adams le dice al médico, ¿cómo se llama? Dice, se queda el médico, ¿cómo se llama? Ah, pues se llama no sé qué. Y entonces le dice, hola, ¿no? Fulanito. Y entonces, a partir de ahí la película, bueno, pues se desarrolla como Patch Adams hace una cosa mucho más humana, ¿no? Y me da la impresión de que en la educación hay veces que hablas con profesores que quizá el sistema les ha metido un excesivo miedo a no ser invasivos, ¿no? Es como el alumno está ahí, yo estoy aquí, yo le doy a las clases, me voy. Y dices, no, pero es que el alumno es una persona en formación, como somos todos, pero especialmente a esas edades, que a lo mejor tiene unos problemas terribles en casa, en el colegio, etcétera, etcétera, y tenemos un montón
de preceptos y de cosas en los colegios, ¿no? Para actuar en caso de acoso escolar y no sé qué. Pues dice, pero empieza por lo básico, ¿no? Mm. Saberte el nombre de tu alumno, cuál es su vida, qué hace, qué le gusta, qué le interesa. No tanto protocolo de actuación, sino interesarse por el alumno, ¿no? Sin ánimo de ser polémico, la educación en general hoy en día parece un mercado. No, pero puede ser todo lo polémico que quieras, ¿eh? Aquí, aquí nos encanta. Y desde luego cuestiones como el constructivismo y tal sí que lo fomentan, porque aquí cada uno se quiere presentar como la innovación educativa más potente y novedosa, cuando a lo mejor realmente no estás innovando nada, para empezar, porque estás poniendo nombres en inglés a cosas que se llevan haciendo toda la vida, pero con inglés parece que todo suena mejor. Y estás haciendo cosas que pueden tener una motivación sensata, pero realmente si no partes del alumno, al final acabas con él. Hoy en día que tanto se quiere y tanto se habla de empoderamiento y cómo hacer al alumno protagonista de su aprendizaje, ves a los profesores cargando con todavía más tareas y tareas que no son las propias de un profesor. Tareas que son propias de los propios alumnos y muchas veces también de sus padres. Y esto es algo que de alguna manera nos indica, por un lado, la falta de solidez que tiene muchas veces el propio adolescente en su contexto familiar, y por otro lado, la desgraciada posición de tantos profesores que están en medio de todo, en el punto de la diana, en el punto, porque son desautorizados por las leyes, desautorizados por los alumnos, desautorizados por los padres, y la sociedad pues no les tiene en cuenta. ¿Qué se les dice? Pues que tienes 3 meses de vacaciones y tal. Yo, por ejemplo, a la hora de realizar este curso que es online, pero quiere intentar traspasar esas fronteras y me pongo en la piel de que tienes que dar una serie de contenidos, tienes que conocer al alumno y además cabe la posibilidad de que seas tú el que pueda detectar un sufrimiento grande que puede estar viviendo tu alumno. Tienes que ser un superhéroe. Ya, pero por otro lado, fíjate, o sea, yo creo que existe como esa corriente de, bueno, pues de no influir en el alumno, ¿no? De no formar, de que el alumno descubra, de que el alumno, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, yo creo que hay una soledad tremenda. Es decir, el maestro siempre ha sido no solamente la persona que impartía una serie de conocimientos, sino joder, que de algún modo se involucraba con el alumno, ¿no? Eso hoy en día muchas veces como que se ha perdido, y eso, por eso en todo caso corresponde al departamento de orientación. Oye, no, que vamos a que no somos seres, no somos compartimentos estancos. O sea, a mí no solamente me puede interesar este alumno o esta alumna, pues porque, no sé, que saque, que apruebe matemáticas, ¿no? O sea, este alumno tiene algo más. Pero como que yo creo que muchas veces la vocación de maestros la han querido frustrar compartimentalizando todo demasiado, y no, usted da clase de matemáticas, si el alumno tiene un problema va al departamento de orientación y asunto solucionado, ¿no? Ya no solo simplemente por la compartimentalización, que es cierta, sino que has dejado muy vacíos los departamentos de orientación que, vamos, yo por lo que conozco, y conozco bastantes, siempre suelen estar desbocados de trabajo, y muy vacíos y muy solos a los profesores. Falta gente, es que falta gente. ¿Pero falta gente o falta también interés? O sea, yo aquí, y por supuesto, hay profesores maravillosos y profesores que son funcionarios. Eso es evidente. Bueno, y hay funcionarios que se dejan la vida como y hay funcionarios que se dejan la piel. Más, o sea, tenemos todo el vocacional. Tenemos todo el crisol. Y hay personas que no están en un funcionariado a nivel legal, pero a nivel de conocen, son amigos de, hijo de, pues tienen un puesto asegurado. Pero, y se ha llevado mucho también eso, que el profesor en todo caso sea un poco el colega, ¿no? Y quitar la autoridad, que sea una figura de referencia, sino que, claro, yo cuando veo, por ejemplo, que el maestro, el profesor, bueno, por supuesto lo de maestro es una palabra absolutamente proscrita, ¿no? Pero que se limita a ser el facilitador para que el alumno vaya descubriendo tareas y competencias académicas. Claro, dices, bueno, pues que el alumno es algo más que una competencia académica, ¿no?
Entonces, al final, fíjate, yo por ejemplo que soy un gran admirador de San Juan Bosco, que es sin duda uno de los grandes pedagogos que ha dado la Iglesia y el mundo, doctor de la Iglesia y patrono de los jóvenes. Y claro, San Juan Bosco, por ejemplo, él decía, me basta con que seáis jóvenes para que os quiera, ¿no? O decía también, todo joven tiene un punto por donde se le puede ganar, ¿no? Hasta el joven más perdido siempre se puede ganar. Yo leo a San Juan Bosco, o veo eso de San Juan Bosco, y veo muchas veces la actitud actual, como decimos, del constructivismo, hablando solamente pues, de competencias y de habilidades y de destrezas y no sé qué, y dices, joder, se queda escaso, ¿no? Sí, necesitamos tener una mirada integral de la persona, del alumno y del profesor. Que es que al final educa a una persona, no educa un currículum, no educa unas situaciones de aprendizaje, educan las personas. Y esto es algo que se va, digamos, licuando en esta sociedad tan líquida en general que tenemos, que yo creo que potencia mucho ese desarraigo personal que viven los jóvenes hoy en día. Es que a mí me parece muy llamativo, por ejemplo, que tú des una conferencia y que alguien que no te conoce absolutamente de nada te coja aparte, oye, ¿podemos hablar un momentito? Alguien que no te conoce de nada. Y seguramente ese alumno, esa persona, pues tiene mucha más gente alrededor, ¿de acuerdo? En ti ve una autoridad porque sabes del tema, ¿de acuerdo? ¿No? Pero es también muy significativo que a lo mejor esa persona no encuentre a alguien con quien hablar y contigo, que eres un desconocido hasta que te ha visto ese día o porque ha leído tu libro, se abra, ¿no? Por un lado está muy bien, dice mucho de ti, pero a lo mejor dice poco del entorno donde está esa persona, ¿no? Sí, además, con respecto al suicidio, a la vista de los datos, de unos cuantos años a esta parte, por ejemplo, que más o menos puedo entender desde 2009, que se suicidó mi madre, que yo tengo cierta conciencia de todo esto, más de 3.000 y ahora 4.000 al año son muchos miles de suicidios. Si cada suicidio deja alrededor de 10 personas fuertemente heridas en su vida, Son 40.000 al año. es que se multiplica y se va multiplicando, ¿no? Y esto, cuando yo me lo he encontrado, evidentemente uno no pretende juzgar ni a la persona, evidentemente, ni a su contexto, pero sí que ve muy cierto ese silencio, que a veces es un silencio que nace de algo de prudencia, tiene algo de prudencia, pero sobre todo tiene mucho de incomprensión, por no hablar de que a veces a la propia persona que le toca asumir el suicidio de un ser querido, él lo vive con vergüenza y lo vive con culpa. Y ante la culpa, que es el sentimiento posiblemente más predominante en el duelo por suicidio, uno prefiere callar. Porque lo que le sale es empezar a buscar culpables Claro. alrededor, arriba, abajo, al centro, y como arriba, abajo, al centro, también uno acaba buscando culpabilidad en sí mismo, ¿no? Y muchas veces por no vivir esa culpa bien, te acabas culpando por el suicidio de alguien sin ser culpable. Javier, ¿y tú, todos tus estudios, yo por lo que he leído y por lo que he visto de ti en otras entrevistas o en conferencias, para ti una parte importantísima, bueno, tú has hablado de la persona integral, es la parte de la fe. Entonces, de hecho, tu libro, como decíamos, Entre el puente y el río, que he dicho al principio de la entrevista, que a muchos les sonaría esta frase, entre el puente y el río, y otros dirán, ¿por qué un libro que trata sobre el suicidio se llama Entre el puente y el río? Yo creo que sí, es el momento de que nos expliques por qué titulaste así este libro y además una mirada de misericordia, también es algo muy cristiano. Ahora hablaremos, si te parece, de cómo vives tú desde la fe todo esto, ¿no? Pero ¿por qué Entre el puente y el río? Entre el puente y el río hace referencia a una historia que escribe el biógrafo del santo cura de Ars. Esto cuenta que a Ars se acercó una viuda de un hombre que había cometido suicidio y que le habían recomendado viajar porque su salud, a raíz de este drama personal que estaba viviendo, había quedado muy tocada, ¿no? El santo cura de Ars, al verla, sin apenas mediar otra palabra, le dijo básicamente que su marido se había salvado, porque en aquella época, y todavía tristemente
aún se percibe así muchas veces, se consideraba que el suicida, la persona que comete suicidio, automáticamente Se condenaba. se condenaba, ¿no? Claro. Cosa que también es un mito que hay que desterrar, ¿no? Y él le dice algo parecido a: entre el puente y el río cabe la misericordia de Dios. Su marido se ha salvado, está en el purgatorio, tiene que rezar por él para que su salvación sea efectiva, pero no está todo escrito. La última palabra siempre tiene la misericordia de Dios. Cuando mi editora Marta, de la editorial Nueva Eva, comprobamos que esta historia es real, que podíamos utilizarla, dijimos, es que este tiene que ser el título, porque queremos mirar con misericordia un drama personal que afecta a todo el mundo, tenga o no tenga fe. Partimos de mi experiencia, pero en el libro hacemos algo muy bonito, que es primero contar la experiencia desde un punto de vista puramente humano, sin tocar la fe, porque tenemos muy presente que hay muchísima gente que vive este drama sin fe. Y luego ponemos esa misma experiencia y cómo la fe, en mi caso, tuvo un papel tan importante para hacer estas entrevistas, entre otras cosas. Eso te iba a preguntar. Cuando ocurre este hecho terrible, el 16 de diciembre del 2009, ¿tú ya eras una persona de fe? ¿En tu familia habías vivido la fe? ¿Cómo fue tu itinerario en ese sentido? A toda persona joven le gusta decir que la fe ha sido una decisión personal, ¿no? Bueno, y creo que todos tenemos que decir y tener la certeza de que la fe ha sido fruto de un encuentro con Jesucristo. Y eso está muy bien, es que es una fe verdadera, ¿no? Pero luego están las herencias de la fe de los padres. Y eso es algo que a lo mejor mucha gente joven que ha ido a misa un poco medio por obligación, hay un momento de rebeldía donde pues, pretendes olvidar, ¿no? Dejar eso en un segundo plano. Y eso es sano, es natural, sí, sí, sí. Es muy sano hacer eso. Tienes que tomar tus propias decisiones y decir, bueno, pues yo voy a misa porque tengo mis grupos, porque tengo mi convivencia de no sé qué, etcétera, ¿no? Ahora bien, yo desde hace unos años, a raíz del suicidio de mi madre, evidentemente la fe la tienes que hacer tuya y ante también una realidad que no lo puede esconder una fe que habla de un Dios que se crucifica, ¿no? Que es el propio dolor, el propio sufrimiento. Y a partir de ahí, de la presencia de Dios en este sufrimiento, yo puedo decir con mucha más soltura, también porque la juventud ya va desapareciendo un poco, ¿no? Que también mi fe es herencia de mi madre. Y no tengo ningún problema. Claro. ¿Que yo he seguido yendo a misa de joven porque mi madre tiraba un poco? Pues sí. ¿Y dónde está el problema? Que también he tenido yo mi momento de más despiste, y lo sigo teniendo, ¿no? Y que también he tenido ese encuentro personal con Jesucristo, sí. Y además que he tenido ese encuentro personal con Jesucristo justamente cuando mi fe ha faltado. Claro. Cuando mi madre ha faltado. Pero ¿tú cómo la vivías? O sea, ¿eras un joven católico, digamos, entre comillas, o eras... ¿Cómo vivías tú tu fe? ¿En general en tu familia, en tu colegio, en algún movimiento? ¿Cómo lo vivías? Yo era el típico chaval de parroquia. Yo iba a mi colegio público donde más o menos, bueno, clase de rel y tal, estaba un poco así con mis compañeros que más o menos sabían de mi fe, sobre todo a partir ya de bachillerato yo daba muestras de pues, vivir la fe sin demasiado complejo, porque como total también vivía con otros complejos y tampoco era muy famosete, pues ya empezaba un poco a darme igual porque ya hacía callo, ¿no? Digamos. Pues sí recuerdo también en la universidad y tal, pues vivir la fe con cierta normalidad a pesar de a veces encontrar incomprensión o también pues también cierta empatía, ¿no? ¿Por qué no? Y pues era el típico chaval de parroquia. O sea, a ti lo que te alimentó fue la parroquia, básicamente. Sí, monaguillos por allá cuando era más joven, en grupos de acción católica, convivencias, pues eso, actividades con la Delegación de Juventud de Getafe, el Coro Diocesano, un grupo de teatro, bueno, hacíamos cosas y bueno, esa era mi vida. Fíjate, incluso para un joven, a nivel, por supuesto espiritual, pero incluso a nivel terapéutico, entre comillas, todo ese tipo de medios son muy sanos también, entiendo.
es una pertenencia. Como decíamos antes, que a tantos jóvenes les falta pertenecer a algo. Hoy en día que vemos muchas dificultades con respecto a las relaciones entre adolescentes, cómo las amistades se van haciendo más difíciles, las relaciones de pareja se van haciendo más líquidas, cómo los grupos de amigos no terminan de encajar, no terminan de conocerse bien. Claro, cuando tú vives la adolescencia en un ambiente donde no están directamente tus padres encima, aunque sabes que saben dónde estás, que es tan importante saber dónde están los hijos, pero tienes otros adultos que te acompañan a un nivel espiritual, pero formativo, preocupándose por ti, preocupándose por tu familia, animándote también a tus cosas, a estudiar. Yo me pasaba tardes estudiando, a veces en la parroquia, etc. Estas realidades que por desgracia no se cuidan bien, son factores de protección frente a dificultades vitales. Y esto es algo que nos hace plantearnos, oye, ¿dónde estamos dejando a nuestros adolescentes, a nuestros hijos? Es que a mí me parece, fíjate, también en este punto, el tema del sentido de la vida, que aquí podríamos hablar sobre un tema, ¿no? Yo me estaba acordando de eso, de Viktor Frankl, ¿no? y su libro sobre el tema del sentido de la vida, en búsqueda del sentido de la vida. Y claro, en el momento en que a muchos jóvenes les hemos quitado el sentido de la vida, y el sentido de la vida es ¿para qué estás aquí? Y qué viene después de la muerte. Y si te convences sencillamente de que después de la muerte no hay nada, simplemente la aniquilación, hombre, pues yo entiendo que es muy desesperanzador vivir. Primero porque no sabes si te vas a morir hoy, mañana o dentro de 80 años. Y en segundo lugar, pues porque, pues para qué sirve todo, ¿no? O sea, da igual, hacer bien, hacer mal, no es importante, ¿no? Y Viktor Frankl, de hecho, cuando él está en el campo de concentración, él veía esto, ¿no? El que tenía un motivo para continuar adelante y el que no lo tenía. A mí me da la impresión, corrígeme si no es así, pero que hoy en día falta mucho eso, ¿no? En los jóvenes, sin duda, pero también incluso en la gente mayor, que tampoco muchas veces saben muy bien o no han perdido ese sentido trascendente de la existencia, ¿no? Digamos que hemos perdido certezas. No tiene toda la culpa, pero evidentemente todo suma, ¿no? Y cuando hay tantas dificultades a todos los niveles, si tampoco acompaña un sentido vital, pues se hace muy cuesta arriba vivir. A mí no me gusta hablar de que la generación joven hoy en día es una generación de cristal, porque si es una generación de cristal, en todo caso, es de cristal por culpa de los que vienen detrás. Y los que ahora les llaman generación de cristal son responsables de eso. Entonces, es algo como, bueno, puede ser que ahora los adolescentes tengan más dificultades vitales en cuanto a la pérdida de sentido. Pues puede ser, pero eso no es culpa de los propios adolescentes. También será culpa de cómo los que venían de antes les han acompañado. Claro, habrá que plantearse por qué han llegado a eso, ¿no? Por qué han llegado a eso, efectivamente, ¿no? Pero es verdad también que demasiado análisis da parálisis. Y es verdad, hay muchas dificultades, las vemos, pero también hay muchos jóvenes que buscan y hay que alimentar ese deseo de búsqueda. Yo te preguntaría, por si nos está viendo ahora mismo un adolescente, un joven o cualquier persona, pero vamos, un adolescente, un joven, que sé que estos programas le pueden parecer un poquito más intensos, por igual, en fin, pero nunca se sabe. Se está planteando seriamente suicidarse. ¿Tú qué le dices? Cuando a ti te ha llegado, porque te ha pasado, que te ha llegado gente que te ha dicho, yo me lo he planteado seriamente. ¿Qué le dirías a esa persona? Me han dicho muchas veces eso. Y lo primero que digo es que estoy dispuesto a escuchar. ¿Estoy dispuesto a? A escuchar. Porque es que con respecto a la conducta suicida, queremos saber decir cosas. Y está muy bien, ¿eh? Pero a veces me da la sensación de que al querer decir cosas muy potentes, muy eslogan, todo va a salir bien, ¿no? Que es un eslogan tan
tan potente y tan peligroso, nos olvidamos de la persona y ya le estamos anulando. Si un adolescente, si un joven o una persona adulta tiene una ideación, tiene un pensamiento, ha tenido un intento de suicidio, lo más importante que tenemos que hacer primero es escuchar. Como sociedad, ¿estamos preparados para escuchar las razones / motivaciones, heridas, circunstancias que pueden llevar a un adolescente a vivir tal sufrimiento que desee dejar de sufrir a través del suicidio? Y cuando tú le has ¿Estamos dicho... preparados, perdona, estamos Sí. preparados para escuchar eso? Porque me parece que con tanto eslogan a veces, no sé yo. Y No sé cuando yo. tú le has dicho a un adolescente eso, que me imagino que lo has hecho en más de una ocasión, oye, estoy dispuesto a escucharte, ¿cómo reacciona él o ella? Se pueden abrir. Y das la posibilidad de una primera escucha que pueda acompañar a recibir un acompañamiento más terapéutico. A veces pensamos, lo digo más que nada también por aclarar, que yo no tengo una consulta donde recibo personas con ideación, conducta suicida. Esto alguien podría decir, entonces, ¿qué hace hablando del suicidio? ¿No? Que se dediquen los que están en la consulta. Se dedican y lo hacen fenomenal. Y yo no estoy usurpando su valiosísima labor que respeto y admiro. No, pero Pero todo es que suma, claro. pero todo suma, Claro, o efectivamente. sea, es que no porque, suele... porque pensamos que el suicida, la persona que quiere suicidarse, tiene un trastorno mental y el que tiene un trastorno mental pues tiene que ir al psicólogo. No hace falta a veces pasar por ese trastorno mental, en primer lugar, y en segundo lugar, no todo va en pedir cita en atención primaria o buscar un psicólogo, etcétera. La prevención empieza en cada uno, en atrevernos a escuchar, en atrevernos a coger las dificultades del otro, sin juzgarlo. Y esto es lo realmente complicado y lo que nos tiene que comprometer a todos, porque lo fácil es decir, y hay que hacerlo, más servicios de salud mental, sí, muy bien, pero todos tenemos que estar preparados para acompañar las dificultades. Yo me quedo, fíjate, con esto, Javier, se nos está yendo el tiempo ya, pero yo creo que si cada uno de nosotros, los que nos están viendo, ¿no?, se quedan con eso, yo de luego me quedo con eso, ¿no? Cuando alguien te cuente un problema o lo que sea, que muchas veces somos muy dados a, no, pues tienes que hacer esto, pues, y todos tenemos la experiencia de que cuando hemos sido nosotros los que pedimos ayuda y te empiezan a decir, no, tienes que hacer esto, te exaspera, ¿no? Sí. Yo me pongo como propósito para mí utilizar esa técnica que me parece muy buena. Estoy dispuesto a escucharte, ¿no? Y yo estoy seguro que si muchas de las personas que nos están viendo, que habrá formadores, educadores, sacerdotes, psicólogos, psiquiatras, etcétera, pues a lo mejor quedarnos con eso, ¿no? Sí. Estoy dispuesto a escucharte. Además, que existen herramientas que tenemos que dar a conocer. Yo creo que cuando planteasteis esta entrevista, todavía surge cierto miedo al efecto llamada que pueda dar hablar del suicidio públicamente, ¿no? Pero hay que transformar ese efecto llamada o efecto Werther en efecto Papageno. ¿Cómo se consigue el efecto Papageno? Hablando de la prevención. Hoy en día también existen muchos medios de prevención que hay que difundir. Están los teléfonos de la esperanza, está el 024 de línea directa. Ante riesgo inminente, más que el 024 hay que llamar al 112. Es decir, que se pueden hacer muchas cosas. El hablar del suicidio puede permitir que mucha gente con un sufrimiento interior muy grande pueda verbalizar y pueda recibir esa ayuda. Y yo le diría, de verdad, a cualquier persona que nos esté viendo y que pueda tener ahí en la cabeza que ojalá que esta entrevista sirva para decirle que no dé ese paso, que, en fin, que no lo haga, que vaya a la parroquia, que llame al 112, llame a donde tenga que llamar, pero que no lo haga, ¿no? La vida es un don muy preciado y al final yo creo que también cuando uno descubre que uno es amado, en fin, esto ya es otro tema, pero me parece que es la clave. Como tú también has empezado hablando del amor, me parece que todo va tremendamente ligado. Pero Javier, me quedaría mucho más tiempo hablando contigo. Te deseamos que todo este curso de prevención del suicidio en adolescentes sea un éxito, que ya lo ha sido, ya lo está siendo de convocatoria, y que como va a haber más ediciones, todo este mensaje se pueda difundir. A ustedes les recomiendo este libro, en la editorial Nueva Era, Entre el puente y el río, de Javier Díaz Vega. Luego, de todas formas,
Les dejaremos todos los datos en la descripción del vídeo. Y Javier, gracias por atendernos. A ti. Ojalá que sea la primera de muchas aquí en tu casa, en la Universidad Francisco de Vitoria. Los espero. Gracias. Y gracias a todos ustedes, queridos, que nos siguen aquí en El Buscador en Creo TV. Seguiremos pues planteando estos programas, que es bueno, y ya les digo, sean felices, sépanse amados, no se dejen llevar por la desesperanza, que siempre hay futuro, siempre hay esperanza, mientras haya amor. Les esperamos en el siguiente programa del Buscador.